mis amigos de YouTube, espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión voy a compartir con ustedes cómo preparar una deliciosa costillita de res a la cerveza. Aquí tengo los ingredientes que vamos a estar utilizando. Vamos a necesitar 1 kilo de costillas de res, una cerveza, no me está pagando la payola, pero es parte de la receta, una cucharada de aceite, una cucharadita de sal, una cucharadita de paprika, una pizca de pimienta, ajo molido y media cucharada de pasta de tomate. La preparación de esta deliciosa receta, vamos a llevar un sartén a la estufa, vamos a esperar que se caliente y cuando ya esté caliente entonces vamos a agregar el aceite. Mientras se va calentando el aceite, le doy algunos tips que podemos utilizar para lograr que nuestra carne, nuestras costillitas, queden mucho más tiernas y jugosas. El secreto está en marinar nuestras costillas antes de cocinarla. Debemos de marinar nuestras costillas por aproximadamente o mínimo 20 minutos y como máximo 10 horas, porque no queremos exceder. Esto va a hacer que nuestra costillita quede mucho más jugosa por dentro. Luego de que ya se ha calentado el sartén, entonces vamos a estar agregando nuestras costillitas. Vamos a subirle un poco la llama para que así empiece el proceso mucho más rápido. Vamos a ir agregando nuestras costillas. Esta es una receta que hace mucho que quería prepararla, pero no tenía el tiempo y la disponibilidad. Lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar por 1 minuto, luego vamos a virarla. Otro dato que les doy es que estas costillitas están precocidas, o sea que yo la ablandé por unos 15 minutos en la olla de presión para que así el proceso sea mucho más rápido. Pero si usted no tiene olla de presión disponible, usted lo que va a hacer es que va a agregar mayor cantidad de cerveza para que así las costillitas se puedan cocinar mucho más rápido y se pongan bien blanditas. Vamos a virarla con cuidado para no quemarnos. Y luego de que viremos le vamos a dar otro minutico para que se dore en la parte de abajo. Esto es para sellar nuestras costillas y tengan un colorcito mucho más bonito. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invito a que presiones ese botoncito rojo que está aquí debajo y ya estarás suscrito a nuestro canal. Tenemos un montón de recetas que podemos compartir contigo, así es que déjame en los comentarios qué receta, aparte de esta que estás mirando, te llama la atención. Ya luego de 1 minuto procedemos a agregarle el ajo. Este ajo es un ajo totalmente casero. Tengo un videito de cómo preparar el ajo en pasta. La pimienta voy a agregarle solamente un poquito porque a los niños no les agrada mucho la pimienta, entonces no queremos que esté muy picante. Agregamos la sal. Aquí tengo solamente una proporción de la sal que voy a estar utilizando. Voy a agregar un poquito y luego si necesito mayor cantidad de sal se la voy a agregar. La paprika, esto le da un sabor súper delicioso a nuestra receta. Vamos a ir virando para que no se vaya a quemar y así vamos integrando los ingredientes. También estaremos añadiendo la pasta de tomate. Me voy a ayudar de esta cucharita y agregaremos la cerveza. Voy a destaparla y vamos a ir añadiéndola. Voy a bajar el fuego. Y miren aquí cómo va quedando nuestra deliciosa receta. No la voy a agregar toda, de esta cantidad agregué 3/4 partes. Ya en caso de que la carne o nuestras costillitas estuvieran crudas, pues entonces ya ahí se agregaría toda la cerveza. Vamos a dejarla por unos 5 minutos hasta que se consuma un poco la cerveza. Mientras nuestras costillitas se van cocinando, les cuento cómo surgió la idea de preparar esta receta. Esta receta
me surgió porque tenemos otra versión, o sea, tenemos unas costillitas de cerdo en nuestro canal, pero la tenemos en freidora de aire, pero no todo el mundo cuenta con una freidora de aire, pero todos sí tienen un calderito, un sartén en su casa que pueden preparar esas deliciosas costillitas de res. Así es que esa es la idea también de nuestro canal, poder elaborar recetas que todo el mundo pueda preparar en casa con lo que tenga disponible. Vamos a chequear cómo están nuestras costillitas. Luego de unos 5 minutos ya nuestras costillitas están listas. Les voy a mostrar, miren qué bonitas se ven. Observen la consistencia de la salsa, se ha espesado. Un dato importante y es que yo estoy utilizando esta cerveza porque fue la que conseguí en la tienda. Pero venden unas cervezas que son menos amargas, más artesanales, así es que ustedes pueden utilizar esa. Ahora voy a proceder a servir mis costillitas. Nuestra costillita la vamos a estar acompañando con arroz blanco. Lo puse en esta tacita para que se vea más bonito. Ahora vamos a servir las costillitas. Voy a buscar estas pinzas. Voy a agarrar mi costillita. La verdad es que están súper blanditas, están bien tiernas. Yo espero de verdad que ustedes preparen esta receta en casa. Que me dejen en los comentarios si les gustó la receta. Si ven que la receta es fácil. Porque de verdad que a mí me ha encantado compartir esta receta con ustedes. Ahora vamos a agregarle un poquito de la salsa y así ustedes van a apreciar la consistencia mucho más fácil. Miren la consistencia espesa, se ve súper rica. Vamos a seguir agregándole un poquito más de salsa y para decorar tenemos aquí un poco de cilantro que hemos picado para darle un toquecito verde a nuestra receta. Ahora procedemos a probar nuestras deliciosas costillitas. Aquí tengo un pedacito que partí. De verdad que está súper deliciosa, está bien jugosa. Preparen esta deliciosa receta en casa y me dejan en los comentarios. Recuerda darle like a este video. Bye.